Patricia, muchas gracias por acompañarnos. Para hablar de un tema sumamente interesante, la niñez en el Perú y en el mundo, gracias a UNICEF, que está cumpliendo 70 años. En diciembre de 1946, luego de la Segunda Guerra Mundial, se crea precisamente el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia. En su momento, ¿no?, la realidad era otra, aunque ciertamente hoy tenemos abandonados a los niños también, como en su momento, bueno, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Habría que brindar ayuda para estos niños y niñas afectados por esta situación, quedaron en situación de riesgo y abandono. Hoy han cambiado los tiempos y básicamente vamos a conversar con María Luisa Fornara, ella es representante de UNICEF en el Perú, sobre lo que se está haciendo en nuestro país, ¿no? De qué manera también UNICEF ha contribuido a la creación de políticas en favor de la niñez y la adolescencia en el mundo, pero también con el Estado peruano. Hay un nuevo programa de cooperación que inicia el próximo año, que dura cinco años de cara al Bicentenario, y hay grandes retos. María Luisa, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, gracias por la invitación. En términos generales, hablemos de UNICEF, de manera que celebramos también los 70 años y su importancia en un momento delicado en la historia del mundo, ¿no? Claro, claro. Como tú estabas diciendo antes, sí, el UNICEF nació después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, porque entonces en este periodo los niños han sufrido mucho. En la Segunda Guerra Mundial hemos tenido problemas de niños sin padres, que se quedaron sin padres, sí, y muchos problemas de pobreza y de salud. Y mutilados, me imagino. Y mutilados, heridos, fallecidos también. Así, la Asamblea General ha creado UNICEF en el 46, pero después claramente la agencia, la UNICEF, ha desarrollado, ¿no? Al empiezo hemos empezado a trabajar en 92 países, ahora estamos presentes en 190 países, que son países muy diversos. Hay países en guerra, como Irak, como Siria, como Yemen, donde tenemos una presencia que se queda siempre para ayudar a los niños, y después tenemos programas en países que no son desarrollados, que tienen muchos problemas de pobreza. Correcto. Y países como el Perú, que ya son países, lo que nosotros decimos upper middle income countries, que son países que necesitan ayuda más a nivel técnico, de políticas sobre la niñez. Sí. Son países que están camino, digamos, al desarrollo, pero que no tienen las políticas establecidas, digamos. O que necesitan algún apoyo técnico en materia de educación, en salud, en protección, en las áreas donde podemos brindar asistencia, o como también Perú, donde la tasa nacional es buena, pero tenemos bastantes disparidades en el país. Claro. Entre los niños. Entre los niños. En términos generales, porque la pobreza alcanza a todos, ¿no? Claro, pero muchas veces la pobreza a rostro de niño. Pero también sí, son las familias que pueden ser pobres, son algunos grupos que pueden tener problemas de protección más que otros, alguna tasa de salud como la desnutrición crónica, la anemia, que son mucho más altas en algunas regiones. Porque hay que dejar en claro eso, digamos, la pobreza no es el mayor flagelo, ¿no? Por lo que significa en la vida de una persona. Claro. Para los niños, ¿no? Hay muchas cosas. Salud, educación, sí, violencia. Claro. La pobreza sin duda ha un impacto en la vida del niño, porque si los padres no tienen muchos recursos, esto puede tener un impacto sobre la salud del niño, sobre la nutrición, claramente, sobre la educación. Claro. Pero no es solo eso, hay problemas de protección de la niñez que van más allá de la pobreza. Sí. Y cada una de esas cosas, por cierto, marcan un futuro sombrío, ¿no? Porque claro, la desnutrición, por ejemplo, y luego la anemia, son chicos que no se van a desarrollar, o la deserción escolar, igual, se truncan su vida ahí, o el embarazo adolescente, o la violencia, ¿no? Yo siempre digo, la violencia de género, qué terrible, ¿no? Porque las niñas son violentadas por doble motivo, por ser mujeres y por ser niñas. Absolutamente. O sea, hay un abuso mayor ahí, ¿no? Sí, sí. Todo lo que has mencionado ahora, sí, son retos en el país aún. Por ejemplo, la tasa de anemias es más o menos de 43% en el país. Eso quiere decir poquito menos de un niño cada dos.
Si vamos en regiones como Puno, es más del 90%. Y se sabe que un niño que padece anemia es un niño que va a tener mucho más problemas. Adelante, claro. Adelante, pero también a ir a la escuela. No tiene la fuerza, no tiene la capacidad No adquiere los mismos intelectual. conocimientos, claro. Así eso ya ha un impacto. La misma cosa para la desnutrición crónica. Tenemos una tasa de 15% de niños en Perú que padecen de desnutrición crónica, pero si vamos en las zonas rurales, el doble. Y el embarazo adolescente, claramente. El embarazo adolescente o la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Claramente ahí tenemos un reto que enfrentar. Un reto que enfrentar, ¿no? Por eso yo decía, bueno, en 1946, cuando se crea UNICEF, habían unos retos que eran muy duros, ¿no? Sí. Pero hoy también las realidades son sumamente complicadas. Sí, penosas, esa realidad, bueno, en Perú claramente un país desarrollado, tenemos algunos retos en varios sectores, en particular en protección, pero también en educación. Si vemos, por ejemplo, la tasa de educación secundaria, ahí tenemos que mejorar. Ya, hay mucha deserción. Hay una tasa hay adolescentes que simplemente no van a la escuela. Hay gente que no termina, el secundario. Por ejemplo, niños que cumplen a la edad oportuna, que a la edad que tienen que cumplir el secundario tenemos una tasa de 64%. Pero si uno va a ver regiones como el Loreto, estamos alrededor del 40%. Ahora, perdón, ¿por qué no? Porque trabajan... Porque son explotados laboralmente. Hay varias cosas, creo que hay problemas claramente de pobreza, son niños que salen para trabajar, pero hay problemas también de oferta de la educación secundaria. La falta del Estado. Sí, hay poblaciones muy lejanas, donde brindar la educación secundaria no es tan fácil. Claro. Tenemos que ser bastante innovativos para ver cómo podemos llegar a todos los niños. Y hay problemas, como tú estabas mencionando antes, de embarazo adolescente, por ejemplo, o padres que tienen miedo a enviar su hija a la escuela porque tiene que caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros, tienen miedo lo que puede pasar a su hija. Así hay bastantes retos aquí, hay bastantes retos aquí. Sí, pues, a veces se dispone la educación, también está el machismo o la idiosincrasia, ¿no? Se dispone la educación para el hombre y no para la mujer porque la mujer tiene que estar en casa, ¿no? Sí, eso también, ancora una percepción, una convicción que invertir en los chicos, invertir en los adolescentes varones merece más. Eso también es una cuestión de mentalidad que tenemos que enfrentar. Ahora, qué importante es el rol del Estado, ¿no? Porque ahora a través de los programas sociales, por ejemplo el programa Juntos, que ya tiene un buen tiempo y es fabuloso que se mantengan las políticas de Estado, ¿no? Que trascienden gobiernos. Esa parte política no nos debe interesar, sino más bien que se establezca una política de Estado y que se cumpla en el tiempo, que sea sostenible. ¿Por qué? Y que sean articuladas además. ¿Y por qué es la reflexión? Porque hoy en día las familias, para que reciban esa subvención, ¿no? ese beneficio, tienen que tener a los chicos en el colegio y eso tienen que demostrarlo y tienen que también cuidarlos, o sea, llevarlos a postas médicas, ¿no? Entonces, esa es una buena forma de integrarlos, ¿no? Sí, estoy perfectamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Tiene que ser una política de Estado, no de gobierno. La política para la niñez tiene que ser una política que transcende, que va más allá de los gobiernos. Es verdad, yo creo que es un logro para Perú, que el Estado peruano ha subido la inversión a la infancia. Ahora tenemos más o menos 25% del gasto público que se invierte en niños, en niñas. Y es muy importante que no se retroceda, que esta inversión siga y que también si tenemos que invertir más, vamos a invertir más. Y que si hay una crisis económica que no se tiene que tocar al programa como Juntos, otros programas sociales que son de ayuda a la niñez. En este paquete de 25% tenemos mucha inversión en educación, mucha inversión en salud, poca inversión, aún no bastante inversión en protección. Solo el 2% va en programa de protección a la niñez. Y ahí puede ser que podemos, hemos ya hablado bastante con el Congreso, hay ahora una comisión de inclusión social y una subcomisión que
que discute sobre niños, niñas y adolescentes, que es el congresista del Castillo que lo lidera. Hemos hablado ya bastante con esas comisiones para discutir sobre el presupuesto. Claro. El presupuesto bueno para la niñez es un presupuesto que tiene que seguir subiendo, claro, ser protegido y tener más recursos para la protección. Protección, no solo respuesta, sino prevención. Prevención, para que no ocurran estos casos. Para que no ocurran estos casos, exactamente. Hay que trabajar policía también, fiscalía, sí, capacitar la judicial. policía, sí, y también hacer bastante prevención. Perú, para darle una tasa que es preocupante, el 25% de los padres en Perú aún usan el castigo físico como medida de educación. Ahí está la prevención. Sí. Bueno, hay una norma que ha sido aprobada hace poco, ¿no? Hay sí, una ¿no? ley contra el castigo físico humillante. Claro. Perfecta, ahora tenemos que implementarla. Claro. Y se implementa a través de la prevención también. Ahora, felizmente los niños son más avispados, ¿no? No sé, crecen más rápido y además a través de hay que utilizar de buena manera las tecnologías, las redes sociales, para que ellos entiendan, con cuidado, empoderarlos con cuidado, pero que sepan qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Y que cuando son violentados ellos pueden también denunciar. Estás diciendo una cosa muy importante. Uno de los artículos de la Convención de Derechos de los Niños, con artículos de las Naciones Unidas que el Perú ha ratificado, habla de la participación de los niños, que los niños puedan opinar sobre los hechos que tienen un directo impacto sobre su vida, claro, y que sean empoderados a hacer eso. Exactamente lo que estás diciendo. Empoderado también a saber cuándo son sujetos de violencia, cómo pueden responder a esta violencia, cuáles son los servicios que le pueden ayudar, cuáles son los canales que le pueden brindar asistencia. Eso es muy importante. Correcto. Sí. Ahora bien, hay que también involucrar a los alcaldes, creo yo, ¿no? Porque el alcalde de las municipalidades es el primer estado, el estado más cerca del ciudadano. Y yo veo, al menos esto ha cambiado, tal vez me equivoco o tal vez estoy mal generalizando, se requieren más espacios públicos para los niños, para que hagan deporte, para que tengan espacios hacer arte, ¿no? Culturales, o sea, porque eso saca a los niños y adolescentes, los saca de las drogas, de las pandillas, de la violencia, ¿no? Tenemos un programa en Perú que es bastante interesante, que son los sellos municipales, que es liderado por el MIDIS. Ahí podemos poner, ya tienen algunos indicadores, criterios sobre la niñez, podemos poner más sobre eso, más énfasis sobre eso, para que también los alcaldes puedan tener una política sobre la niñez más presente, más fuerte. Claro, porque hoy los niños se quedan en casa, ¿no? Ya no hay mucha socialización, los niños se quedan en casa con los videojuegos, con la televisión, con el internet. Antes uno salía al barrio, ¿no? Mayores opciones de hacer deporte, arte, no sé, hace falta eso, ¿no? Sí, no, hay bastante. Yo he visto que en alguna municipalidad hay programas para los niños, pero siempre se puede hacer más. Bibliotecas, por ejemplo. Bibliotecas, y más a nivel también de deporte. El fútbol, por ejemplo, que aquí es un sport muy popular. Querido, muy popular. No, se puede hacer más, se puede ser que hay algunos incentivos que se puedan dar o algunas políticas que se puedan empujar para que a nivel local también todo lo que es recreo, deporte, sea más seguido a nivel de la gerencia, ¿no? A nivel de los que haya los espacios, ¿no? Y que haya los espacios que también. No construyamos solamente edificios, no infraestructura solamente, ¿no? Perfectamente de acuerdo. Y bypasses. Sí, eso. Y centros comerciales, ¿no? Que también sirven para el divertimento, para el entretenimiento, pero más hay espacios para los niños. Para el juego, niñas, ¿no? Para el juego. Claro, no quemar etapas tan rápido, ¿no? Los niños tienen que vivir lo que tienen que vivir. Termino con lo último, el nuevo programa de cooperación. Hemos hablado de algunos puntos. Este va del 2017 al 2021. Es importante rescatar que UNICEF a lo largo de su historia ha trabajado con los estados en precisamente fomentar estas políticas y aplicarlas, ¿no? Porque no se trata solamente de que queden en compromisos o en promesas, ¿no? Y aquí el Estado peruano se ha comprometido en este nuevo programa de 5 años. ¿Cuáles son los ejes
Vamos a tener los ejes que son los ejes clásicos de UNICEF, que realmente en un país como eso es más asistencia técnica, no vamos a brindar directamente servicios como lo hacemos, por ejemplo, en la situación humanitaria de emergencia. Así, asistencia técnica va a seguir y vamos a tener programas en salud, educación e en protección de la niñez. Vamos a trabajar más con los adolescentes, porque hay un bonus demográfico ahora en Perú donde hay un gran número de adolescentes que van a ser los adultos mañana. Sí. Así se tiene que invertir ahora en esos grupos de población. Aparte de salud, educación y protección, con los varios aspectos que hemos ya discutido. La equidad. La equidad. Dar a cada niño una oportunidad, la misma oportunidad a todos los niños. Vamos a seguir también a trabajar en general sobre las políticas sociales con el Congreso, con el gobierno, con la sociedad civil. Por ejemplo, sobre apoyo a que el presupuesto en Perú sobre la niñez pueda seguir subiendo. Y dar asistencia a cómo se puede hacer. Correcto. Y reconocer los derechos. Y reconocer los derechos, claramente. En educación y en salud, entiendo que se ha avanzado. O sea, en educación y salud se ha avanzado, yo diría, bastante. En educación inicial creo que tenemos más o menos una tasa de más de 80% de niños que en Perú van en educación inicial, una tasa bastante alta. Bastante. En primaria también, lo que estaba diciendo antes, en secundaria creo que tenemos que hacer más. Bueno, ahí se está trabajando la jornada escolar completa. Entiendo yo que en un futuro, porque es difícil establecerla, se va a trabajar también en primaria y eso va a ser muy bueno, ¿no? Sí. Pero en primaria, como decía antes, hay bastante. También este programa, esta política de Estado, que es la educación intercultural bilingüe. Yo la he visto, estaba ayer en Cusco para un seminario sobre eso. Hemos tenido logros de aprendizaje para niños que no son castellano hablantes, muy importante. Genial. Porque se ha invertido en educación intercultural bilingüe. Procesos que avanzan, ¿no? Que hay que mantenerlos. Sí, exactamente. En el tiempo. Sí. Gracias, María Luisa. Soplan buenos vientos. Gracias a ti por la invitación. Buenas expectativas. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones a UNICEF por sus 70 años. Gracias. María Luisa Fornara, representante de UNICEF en el Perú. Pausa.